Vamos entonces a mirar lo que es esta parte del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Este es un tema bastante importante y quiero que ustedes le pongan especial atención en lo que tiene que ver a la prevención. Nosotros a través de los medios de comunicación siempre hemos tratado de impartir algunos tips, algunas recomendaciones cuando ocurren algunos siniestros, pero en Colombia estamos acostumbrados lastimosamente a actuar cuando ya las cosas han sucedido. Mire que para que se empiece a hablar de prevención en Colombia tuvo que pasar la emergencia de Armero, la avalancha que mató a tantas personas. A partir de ese momento el gobierno inició con lo que tiene que ver la aplicación del decreto 919 en ese tiempo para lo que tiene que ver la prevención y control de emergencias. Siguiente, por favor. Entonces, dentro del marco normativo que está estos planes de prevención, están la Constitución Política de Colombia, ¿sí? Esa es la ley general, la ley de leyes. Hay en unos apartes de la Constitución que habla que el Estado está en la obligación de proteger la vida y bienes de todos los ciudadanos. A partir de eso se establecen las leyes. Está el Código Sustantivo del Trabajo, que escuchábamos al doctor Ricardo, donde se habla también ya de la protección de los trabajadores, todo lo que tiene que ver de los riesgos laborales, las sanciones. De igual manera está la Ley 9 del 79, que es el Código Sanitario. En este se inició ya a hablar acerca de la prevención y la protección de los trabajadores, teniendo en cuenta al trabajador como un elemento esencial en la economía y el desarrollo del país. Y vienen pues ya las últimas normas, que ya son de conocimiento público, la 1523, lo del sistema de prevención de riesgos, la 1562, la ley 1575, esta es la Ley General de Bomberos, la que nos rige a nosotros y que es importante también nombrarla por un aspecto que más adelante les vamos a decir. El decreto 1400 del 84, este es sobre las construcciones sismo resistentes. El decreto 1295, que habla sobre lo que tiene que ver las prestaciones de salud, las prestaciones económicas y asistenciales a los trabajadores. El decreto 1072, que hay una parte, un artículo directamente donde ya se habla del plan de prevención y se da algunos pasos que los vamos a mirar, y la resolución 1111 del 2017, donde se dan incluso ya los tiempos para poder implementar todos estos pasos. El objetivo del sistema, del plan, es sencillo, es disponer de una estructura que defina unas acciones para prevenir o afrontar una emergencia. Entonces, mire que allá seguimos con esta palabra que es muy importante: prevenir y afrontar situaciones de emergencia, haciendo uso de los recursos existentes en las empresas, con el fin de evitar pérdidas humanas y económicas. Entonces, esto es vital, ¿cierto? Es un plan, son una serie de estrategias, acciones y recursos encaminados a prevenir y controlar una situación que nos pueda a nosotros causar daño. Los objetivos específicos: establecer factores de riesgo existentes en la empresa. Vamos a determinar ahí en ese espacio qué es lo que nos puede a nosotros causar ese daño, qué nos puede a nosotros perjudicar. Determinar el grado de vulnerabilidad. La vulnerabilidad es ese grado de exposición al que nos encontramos. Es decir, si hay un riesgo, ¿qué tanto me puedo ver afectado como trabajador? O de igual manera se puede ver afectada nuestras instalaciones. Y uno de los objetivos es que todas las dependencias y todas las personas en la empresa conozcan y sepan manejar y estar preparadas ante una situación de
de emergencia, de riesgos. Estamos nosotros, por ejemplo, en estos días afrontando unas situaciones de sismos. Ayer precisamente a las 7:44 de la noche se presentó uno muy cerca. Epicentro en el volcán Galeras, en la jurisdicción del municipio de Tangua, ¿sí? Muchas personas lo sintieron, ¿sí? Pero a veces no estamos preparados. Lo primero que hacen, de pronto, algunas personas es salir corriendo, ¿sí? No nos preparamos. Yo estaba mirando en el momento en que iniciaba la capacitación, ahora en la tarde, estaban pasando un video acerca de cómo actuar ante un caso de incendio aquí en este recinto. Y me puse a mirar quién estaba pendiente. La mayoría estaban con el celular. ¿Qué pasa si hay un incendio ahorita aquí? La persona que estaba con el celular no va a saber qué hacer, ¿sí? Y ahí esa persona es la que nos va a generar el pánico, la que nos va a generar de pronto una situación de riesgo para los demás. Entonces, en esto hay que ser también muy responsables cuando se estén dando ese tipo de informaciones o se vaya a brindar una capacitación al respecto, estar muy pendiente, porque de lo contrario vamos a ser víctimas, vamos a resultar lesionados, vamos a resultar afectados. Bueno, continuando entonces con los objetivos específicos, es establecer una organización administrativa y operativa y las responsabilidades tanto en dirección, supervisión, ante las situaciones de emergencia. En esto es muy importante que las personas que hagan parte de esos planes tengan muy claro cuál es su tarea en cada una de las situaciones que se le vayan a presentar. Nosotros tenemos un plan de emergencias en el Cuerpo de Bomberos, a pesar de que somos una entidad de socorro, no estamos exentos de que algo nos pase, ¿no? Les comento, en una ocasión un compañero se puso a calentar su comida, se bajó y se olvidó, y empezó eso a generar ya radiación y casi hay un incendio en el Cuerpo de Bomberos. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cómo hubiera sido eso? Gran noticia, se incendió el cuartel de bomberos. Algo inaudito, pero bueno, afortunadamente pues la capacitación y la experiencia que nosotros tenemos se pudo reaccionar a tiempo, se pudo controlar, igual fue un pormenor, pero a nosotros ya nos quedó también esa situación. Una parte importante es establecer los canales de comunicación para una respuesta eficiente e inmediata. En esos canales de comunicación están lo que tiene que ver los sistemas de alarma, cómo vamos nosotros a informar o alertar a los demás de que hay una situación de emergencia. Y de igual manera va a haber unas personas que tengan la responsabilidad de informarle a las autoridades o a los organismos que nos van a venir a apoyar, que en este caso serían pues policía, bomberos, Cruz Roja, ¿sí? El mismo comité municipal de emergencias en caso de que la situación sea grande. Y algo muy importante que es preservar la buena imagen de las empresas. Esto es lo que les decía. ¿Qué hubiera pasado si se incendiaba el Cuerpo de Bomberos? ¿Cómo quedábamos nosotros? Yo creo que la credibilidad hubiera bajado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cada uno dentro de sus empresas, ustedes tienen que conservar esa imagen, tienen que tener ganado ese buen nombre y seguirlo conservando. La parte jurídica del decreto 1072 establece en su artículo 2.2.4.6.25 que el empleador o contratante, ahí subrayé esta partecita, debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura en todos los centros, turnos de trabajo, todos los trabajadores, independientemente el tipo de contratación. Escuchábamos hace un momento que no importa cómo esté vinculado el trabajador en la empresa, puede ser con un contrato verbal o escrito, ¿sí? Tienen que estar inmersos en este plan. Y de igual manera los visitantes y los proveedores, porque la responsabilidad cuando una persona entra a nuestro negocio, a nuestra empresa,
ya es parte también nuestra. Teniendo en cuenta esto, entonces se implementa un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que considere como mínimo los siguientes aspectos. Entonces ahí vamos, Rubén, por favor, a hablar. Entonces, primero, el primer punto que vamos a analizar es identificar sistemáticamente las amenazas que pueden afectar nuestra empresa. Aquí quiero detenerme un poquito y hacer un paréntesis. Y vamos a definir unas cositas que quiero que queden muy claras al respecto. En lo que tiene que ver, ¿qué es la prevención? Hemos hablado tanto de la prevención, pero yo sí quisiera, a ver si alguien del público me colabora. ¿Y qué es la prevención? No todos, uno a la vez. Anticiparse ante un suceso. Anticiparse ante un suceso. Bueno. Estar preparados, perfecto. ¿Alguien más? Bueno. La prevención son una serie de actividades y acciones cuyo fin es evitar o impedir que sucesos naturales o antrópicos nos causen desastres. ¿Listo? Entonces, vamos nosotros esa definición a tenerla muy en cuenta para hacer la preparación de nuestro plan. ¿Por qué? Porque ahí vamos a definir unas acciones, ¿sí?, que van a estar establecidas de acuerdo a unas amenazas que nosotros vamos a encontrar y que ahora miramos cómo las podemos encontrar o cómo las podemos determinar en nuestra empresa, ¿sí? ¿Y cómo hacemos prevención? Lastimosamente, como les decía hace un momento, se habla mucho de prevención, pero se hace únicamente cuando ya ha ocurrido la emergencia, cuando ya ha ocurrido el suceso. Hay unas 3 cositas que podemos nosotros hacer y que son muy sencillas para poder prevenir en nuestra empresa, incluso en nuestro hogar. Y es observar, descubrir y actuar. Observar. Yo miro que aquí hay un cable, ¿sí?, que está atravesado, no tiene ningún tipo de protección. Descubro que eso puede generarme una situación de riesgo a las personas que pueden caminar por ese sitio. Entonces viene la última parte, que es actuar, que puede ser decirle a Cabo Chávez, que se encuentra ahí, tenga cuidado cuando vaya a salir para evitar un tropiezo, o desconectarlo si veo que de pronto no está haciendo nada. Esas son las acciones que nosotros debemos hacer. Entonces debemos nosotros siempre observar, descubrir y actuar. Y eso, como les digo, tenemos que hacerlo no solo en las empresas, sino también en nuestras viviendas. Con esto de los sismos, ¿sí?, esta mañana iba a la casa de mi abuelita y a ella le gustan sus florcitas, ¿no? Bien bonitas las tiene, bien cuidaditas. Pero ¿qué pasa? Que las tiene justo por donde está la puerta de salida y sin ningún tipo de seguridad. Y yo creo que muchos en las casas pueden tener esas situaciones. Los televisores que ahora se acostumbran, bastante grandes y colgados en la pared. Y en una situación de sismo, eso nos puede a nosotros afectar. Pero nosotros no lo vemos así, ¿cierto? Nosotros vamos a la casa, ¡ay, qué bonitas las maticas! ¡Qué bonito ese televisor bien grande! No preveemos que eso sí nos puede causar daño. Otra situación que he visto, por ejemplo, en algunas empresas, que uno llega y la moto del supervisor, del gerente, en el pasillo de salida. ¿Por qué? Dice, no, es que yo prevengo que me la vayan a robar. Pero no prevé que vaya a haber algo y tengan que salir y le vaya a estorbar. ¿Sí? Entonces no solamente nos tenemos que limitar a una sola cosa, tenemos que tener un panorama más amplio para poder hacer la prevención. Entonces,
vamos en este momento a detectar o a identificar cuáles son las amenazas que tiene nuestra empresa. Entonces hay este cuadrito en el cual se establecen algunas de las naturales. Las naturales son las que vienen por ocasión de fenómenos o hechos de la naturaleza y que nosotros no los podemos controlar. En eso están los sismos. Nosotros ante un sismo no lo podemos controlar. Las erupciones volcánicas, inundaciones, incendios forestales, ¿sí? Aquí en Pasto hace unos días ya se presentó una situación de fuertes vientos, vendavales, ¿sí? Que también es una situación natural. No podemos nosotros controlarla y viene por ocasión o ocurrencia de un evento de la naturaleza. Vienen las amenazas antrópicas. Las antrópicas son las que tienen, digamos ya, ocurrencia por mano del hombre. En este caso están los incendios estructurales, ¿sí? Un incendio estructural nunca se va a presentar por sí solo. Nosotros hemos atendido algunos incendios y la casa estaba sola, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Cómo se inició el incendio? No, es que yo tenía allí el cuadrito de la Virgen y le tenía puesto una veladora. ¿Quién puso la veladora? La mano del hombre. Entonces vino provocado por el hombre. Fallas estructurales en plantas físicas. Obviamente, si la construye una persona y quedó mal construida y presentó una falla, sigue siendo de origen antrópico. Están los accidentes de tránsito, derrame de sustancias peligrosas, atentados terroristas. Mire, esto es muy importante. Últimamente se han venido presentando situaciones a nivel nacional muy lamentables con este tipo de hechos. En Barranquilla, la muerte de tantos policías, ¿sí? Que de pronto nadie pudo imaginarse que mientras ellos están en formación, alguien les podía lanzar un artefacto explosivo. No se tenía previsto eso por parte de ellos. No había una seguridad externa que esté pendiente a lo que pudo haber pasado. Las viviendas o empresas que queden junto a estaciones de policía, estación del ejército, pueden estar inmersas en este tipo de amenazas. Las azonadas, que son situaciones también difíciles que se pueden presentar por la comunidad cuando no está contenta en algo, ¿sí? Las empresas, por ejemplo, de servicios públicos, ellos tienen ese riesgo en cualquier momento. No, la gente no quiso pagar los recibos de la luz, pues vamos a echarle piedra a Sedenar, como hace unos años, ¿cierto? Entonces mire que vamos a empezar ahí a mirar cuáles son nuestras amenazas. Amenaza de bomba, pues lo que hablábamos igual casi de los atentados terroristas. Y en el caso ambiental, pues las emisiones atmosféricas en caso de incendio, derrame de sustancias químicas, las empresas que trabajan con productos especiales, las ferreterías, por ejemplo, ¿sí? Que tienen algunos elementos, el thinner, ¿sí? A pesar de que de pronto pues decir, no, pero eso que no puede causar un daño. No, si hay algún derrame sí puede generar situaciones de emergencia y daño ambiental. Estas son algunas de las que se pueden presentar. Ya en la evaluación que podamos hacer nosotros de nuestra empresa vamos a ir encontrando algo otras que puedan existir. Los deslizamientos, terremotos, sismos son de origen natural, no las podemos controlar. Las tecnológicas, que van ya prácticamente por acción de la mano del hombre, directa o indirectamente, y las sociales, que son las que tienen que ver con atentados, vandalismos, bombas, secuestros y todas esas situaciones que lastimosamente se están presentando en nuestro país. Aquí vamos a ver un video, por favor, si me colabora.
Cuando hay una situación que compromete la estructura, digamos una edificación, es una emergencia. Si en nuestra empresa no hay nadie en el momento en que hubo un colapso, ¿será una emergencia? Claro que hay una emergencia ahí, porque no va a poderse desempeñar las labores como deben ser. Entonces, hay que tener en cuenta y claro estos conceptos para que ustedes vayan articulando, vayan conformando su plan de emergencias. Entonces, una vez identificados estos riesgos, vamos a tener en cuenta antes de nada estos tres conceptos para poder nosotros detectar esas amenazas. Primero, conocer los elementos estructurales de nuestra edificación, de nuestro edificio. ¿Esto por qué es importante? Porque ahí nos vamos a dar nosotros cuenta qué tan vulnerable o qué tanto riesgo tiene esta edificación en caso de presentarse, por ejemplo, un sismo. Entonces ahí, pues los ingenieros civiles son personas que tienen mucha experiencia en eso. Nos van a dar a ellos unos conceptos, por favor me da el link ahí, quizás lo abra, a ver, donde se puede determinar, primero que todo, la antigüedad de una edificación. No va a ser lo mismo una edificación de unos 30, 40 años a una edificación de unos 10, 5 o una nueva, ¿sí? Si es una edificación que contiene unas tapias que conocemos nosotros, que por aquí hay algunas viviendas, pues va a tener mucho más riesgo, ¿sí? O una edificación en ladrillo que fue construida hace unos 20 años y no cuenta con normas de sismo resistencia, ¿cierto? Eso nos va a generar a nosotros mucho más riesgo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de la que tenemos nosotros en bomberos. Entonces, se habla de que el proyecto es una edificación de 2 niveles, que tiene un área de 13 por 13, tiene una cubierta en marquesina, ¿sí? Ahí nosotros ya detectamos en bomberos la primera amenaza. La marquesina, en el momento de un sismo fuerte, se puede quebrar y en el momento en que hagamos la evacuación nos puede lastimar. Entonces, esto ya va dentro de las acciones que vamos a realizar nosotros, cambiar a un elemento que es el policarbonato, que ese nos va a generar mucha más seguridad, ¿sí? Y aquí entonces empieza a describir cómo es la estructura de nuestra edificación, las columnas, de qué tipo de varillas tiene, la dimensión. Aquí habla de las capacidades de resistencia. Bueno, este es un trabajo que lo hizo un ingeniero que nos ayudó en eso y que nos da a nosotros una seguridad de en qué edificio estamos nosotros trabajando. El segundo aspecto a tener en cuenta, las líneas vitales. Las líneas vitales hacen referencia a los servicios que tiene nuestra edificación. ¿Cuáles son los servicios? Disponibilidad de agua potable, energía eléctrica, aguas residuales, si hay disposición, una adecuada disposición, y el sistema de telefonía, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, ¿para qué es importante saber si hay una correcta disposición de aguas residuales? Obvio, si esto no se tiene una correcta disposición, las aguas residuales pueden generar contaminación y pueden generar algún tipo de infección para las personas. La electricidad, pues, obvio, se requiere para todo tipo de procedimiento. Y los sistemas telefónicos, porque vamos a necesitar, ¿cierto?, un teléfono para llamar a los organismos de socorro. Entonces, son muy importantes saber con qué contamos y si efectivamente funcionan en nuestra instalación. Y el tercer aspecto, lo que tiene que ver con las atenciones de emergencias que ya hayan ocurrido, los antecedentes. Esto es lo que les contaba, el incendio del compañero que dejó la ollita ahí, eso es un antecedente ya, ¿sí? Ha habido otros casos, por ejemplo, para nosotros estuvo una azonada. En el paro que hubo de los camioneros, unos años atrás, en el año 2008, inocentemente hicimos el favor nosotros a la tanqueta del SMAT de que vaya a tanquear de agua en bomberos.
No contamos con que eso iba a enfurecer a los camioneros y nos agarraron a piedra, mejor dicho. Eso fue una situación bastante dura. ¿Nosotros qué hacíamos? Si nosotros somos bomberos, no tenemos con qué defendernos ante eso. Con nuestro overol a meternos, a escondernos fue pues, lo único. La otra situación que se nos presentó fue un asalto. ¿Sí? Mire, ¿quién va a pensar que nos hicieron un hurto, un asalto allá a bomberos? ¿Sí? Llegaron 3 personas armadas, rompieron una ventana que teníamos nosotros, no sé si de pronto algunos de ustedes recuerden, cuando bajábamos del tubo, ¿sí? Había una ventana circular que iba prácticamente todo, se miraba ahí. Ellos la rompieron y se entraron por esa ventana. Afortunadamente no hubo pérdidas ni heridos. Alcanzaron a hurtarse un computador portátil, ¿sí? Pero ya queda como antecedente. Entonces, todas esas situaciones que se hayan venido presentando en nuestra empresa, tenemos que irlas relacionando, ¿sí? Incendios, bueno, sismos igual, ¿sí? Que se han presentado y que si de pronto no tienen, digamos, esa información a mano, pueden solicitarla. Entonces, nosotros tenemos alguna información de algunos sismos que se han presentado acá en Ipiales, ¿sí? Y que nos pueden ayudar a construir este documento. Entonces, una vez detectados, ¿sí?, estas amenazas, vamos nosotros a analizar la vulnerabilidad, o sea, a ver qué tan estamos nosotros expuestos a esas amenazas. Entonces viene este formatico, ¿sí?, donde se establecen lo que tiene que ver las amenazas y las vamos a evaluar con referencia a unos aspectos que son el factor humano, ¿sí?, la vida de las personas, la propiedad, es decir, la edificación como tal, el negocio. Aquí habla acerca, digamos, de lo que es el patrimonio, lo que tenemos invertido en nuestro negocio. ¿Cuánto ha costado cimentar muchos negocios? Se tiene muchos recursos, dinero invertido, ¿sí? Y a veces no tenemos en cuenta eso cuando se van a presentar las situaciones. La recuperación, que hace referencia a los días que se pueden cerrar. Un incidente me causó cerrar mi negocio por tanto tiempo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, crítico ya que cerremos el cuartel de bomberos por más de 2 días. ¿Se imaginan? Ipiales sin bomberos por 2 días. Ya es una situación bastante crítica. Entonces vamos nosotros aquí a empezar a llenar esa tablita con estos parámetros. Ahí tenemos que tener en cuenta 2 aspectos, ¿sí? La probabilidad, ¿sí?, que esa va a ser igual para todos los factores, para el humano, para el negocio, ¿sí?, para la recuperación, todo va a ser el mismo, la probabilidad. Y que está en 5 puntos, que nosotros lo tenemos. El primero, improbable, o sea que difícil que ocurra. O sea, improbable no es que signifique que no va a ocurrir, no que sea muy difícil que ocurra. Remoto, que tenga una baja probabilidad de ocurrencia. El ocasional, una mediana. El moderado, puede ocurrir de manera imprevista. Y frecuente, que haya una alta probabilidad, es decir, que en cualquier momento sucede. Y en cambio, la gravedad sí va a ser diferente en cada factor, ¿sí? Se va a manejar igual, una gravedad insignificante, relevante, crítica y catastrófica. Pero esto tenemos nosotros que irlo evaluando. Por ejemplo, en el factor humano, el insignificante va a ser que ese hecho o ese evento me deje sin lesiones o algunas lesiones sin incapacidad, o sea que sea muy menor, ¿sí? Y el máximo, pues obviamente que la catastrófica sería que haya muertos. Entonces,
Ahí vamos a tener esos 4 niveles en el factor humano. En el factor propiedad, ahí no vamos a hablar de muertes ya, ¿sí? Porque estamos hablando de un edificio. Entonces, ¿qué le puede pasar a un edificio? Que se destruya. Entonces, ahí va a cambiar ya. Entonces, va a haber una destrucción de un 20, de un 30, de un 45 o 46 en adelante. Y estos se van también a implementar de acuerdo a cada negocio, ¿sí? De acuerdo a cada actividad. No va a ser el mismo. Yo les doy aquí como un ejemplo de lo que nosotros en nuestra institución lo pudimos determinar, evaluando toda nuestra actividad, lo que tenemos, ¿sí? Ya cada empresa pues obviamente irá haciendo sus tablas de acuerdo pues también a lo que vayan encontrando. Por ejemplo, en nuestro caso, para nosotros lo hicimos con lo que tiene que ver los ingresos de la institución, los ingresos que recibimos por parte del municipio. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Nosotros, por ejemplo, el patrimonio de la institución está en cerca de 1.200 millones de pesos, ¿sí? Por todos los vehículos, los equipos que se tienen, son un poco costosos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo hacemos con los ingresos? Porque nosotros recibimos al año cerca de 600 millones de pesos, ¿sí? Y que eso nos permite a nosotros funcionar, prestar ese servicio a la comunidad. ¿Qué pasa entonces? Si hay un evento que me dé a mí una pérdida de 600 millones de pesos, eso significa que yo no voy a poder funcionar porque tengo que reponer esos equipos, esa construcción o lo que tenga que se haya destruido por ese valor. Entonces ya el cuerpo de bomberos no va a poder funcionar, ¿sí? Y lo insignificante lo pusimos en unos 10 millones de pesos porque consideramos que es una suma que pues la podemos nosotros manejar. Tenemos otros ingresos como son el Departamento de Prevención y Seguridad con la expedición de los certificados, el Departamento de Educación, y que con eso nosotros de pronto pues tenemos la capacidad para que esos 10 millones de pesos de pérdida no sea una situación de gravedad para nosotros. Entonces, de igual manera, esto ya lo pueden ustedes hacer en sus empresas con el patrimonio, ¿sí? Porque pues por lo general debería ser así, ¿sí? El patrimonio de la empresa vale unos 2.000 millones de pesos, pero la empresa puede funcionar si hubo una pérdida de, ejemplo, 100 millones. Y a eso lo determinan cada uno de ustedes en esa evaluación que vayan a llegar a hacer. Y la parte de el factor de recuperación del negocio, lo que les decía, mire, para nosotros una suspensión de 4 horas es insignificante, podemos manejarla. Una suspensión de 5 a un día ya es una situación relevante, porque ya no poder prestar servicio de bomberos un día ya va a ser un poco más crítico, ¿cierto? Se va aumentando cada vez más. Lo crítico ya, de 2 a 5 días, mire, ya ahí prácticamente se nos sale fuera de control. Y suspensión mayor a 5 días, pues prácticamente ya es catastrófico para nosotros esto. Y el factor ambiental, pues, habla pues acerca de la contaminación que se puede presentar en nuestro entorno. Si esa situación me genera contaminación significativa en áreas internas, ¿sí? Crítica cuando ya la situación empiece a generar un daño en nuestro alrededor, y crítico cuando ya esa situación afectó a toda la comunidad o por lo menos a un grupo mucho más grande. Entonces, con estos datos y el cuadrito anterior que lo habíamos mirado, empezamos a evaluar nosotros en cada una de las amenazas cada factor, ¿cierto? Entonces comenzamos y en el factor humano, ¿sí? Vamos a ver, entonces por ejemplo, dice que en un sismo lo que tiene que ver la probabilidad está en 4, ¿sí? O sea, es alto, porque estamos en una zona de alta sismicidad, ¿sí? Y la gravedad puede ser 3,
¿Listo? Empezamos a darle ese valor, empezamos a mirar nosotros qué se nos puede presentar y qué tan grave va a ser en nuestra empresa, con cada factor. Si se presenta un incendio estructural, por ejemplo en bomberos, esto es de bomberos estas tablitas, ¿no? ¿Qué va a pasar en bomberos? Pues la probabilidad es baja, ¿sí? Pero no puede ser 1. ¿Por qué no puede ser 1? Porque ya tuvimos un evento, ¿sí? Lo que les comentaba. Entonces, no podemos decir, no, en bomberos no se presenta incendios. Estaríamos mintiendo. Y la gravedad, 2. Ahí sí un poco más coherente con eso. ¿Por qué? Porque pues nosotros somos bomberos, sabemos cómo atender esa emergencia. Entonces, obvio, no va a haber una situación que vaya a implicar muertes en el factor humano, ¿cierto? La falla estructural en la planta física, de igual manera, ¿sí? A pesar de que nuestra construcción es nueva, en este momento, el señor coordinador de seguridad ya me informó que hay una situación de riesgo de un panel yeso que, lastimosamente por la ocurrencia de las lluvias, está que se desploma. Entonces ya se tomaron algunas medidas, pongamos aquí la prevención, no pase, ¿sí? Y ya se está mirando también el maestro para que vaya a arreglar eso, ¿sí? Pero mire entonces que no podemos poner 1 a pesar de que es una construcción nueva, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay también un antecedente. Y así para cada uno de los aspectos que se enumeran ahí. Accidentes de tránsito, mire, este quiero que lo analicemos un poquito. ¿Por qué está en 4 accidentes de tránsito en bomberos? En emergencia salen con mucha velocidad. Bueno, alguien me insinuó lo mismo en una ocasión, ¿no? Dijo, no, es que porque ustedes salen a emergencia. Ojo, que aquí no estamos evaluando nuestra actividad, lo que salimos, sino el entorno, lo que estamos dentro de bomberos. ¿Qué pasa? Nosotros colindamos con la Panamericana, la ubicación, exactamente. Y esa ubicación ya hemos tenido también en ese aspecto 3 o 2 accidentes que han dañado nuestras instalaciones. Un vehículo que ingresó, borrachito que se ingresó a las instalaciones, ¿no? Y otro aspecto que es un poco jocoso, digámoslo así, ¿no? Ustedes conocen la calle 13, la que sube de la laguna al cuartel de bomberos, ¿cierto? Cuando estábamos haciendo nosotros ahí el cuartel, ¿no? Se nos ocurrió, le digo, vea, aquí puede haber un accidente. Llega un carro de esos, sí, se nos mete acá. Ah, usted qué bruto, la dijo. ¿Cómo va a pasar eso? No, es que hay una subida, los carros van despacio. Bueno, total es de que se nos pasó. Llegó un borracho y pasó derecho. Y yo me acordaba, decía, a ver, y ahí está el bruto, dije yo. O sea, no hay que descartar ningún tipo de situaciones. Uno tiene que, por eso les digo, tener como ese pensamiento bien amplio para poder determinar qué nos puede pasar. Ya les digo, acá claro, pues no, y de pronto en ese momento tenía lógica. Una subida, ¿cómo? ¿Dónde un carro va a ir tan rápido que vaya a llegar allá? Pero no contamos con que un conductor embriagado pensó que iba a volar y se nos metió a las instalaciones. Entonces, ese hace referencia entonces directamente a la vía que tenemos nosotros y que nos puede generar esas situaciones de riesgo. Las azonadas, pues lo que les comentaba, que tuvimos lamentablemente ese caso donde la intolerancia de la gente, y era obvio, pues había unas situaciones que ellos reclamaban y la policía los estaba reprimiendo, ¿sí? Con golpes, y nosotros inocentemente, háganos cargar la tanqueta de agua, claro, con mucho gusto, y ahí se nos desató esa situación. Entonces, tenemos nosotros que empezar a mirar cuáles son esas situaciones que nos están generando riesgo y empezarla a evaluar en probabilidad y en gravedad, teniendo en cuenta pues esas tablitas. Esto es un ejemplo, como les digo, ustedes ya lo van a implementar. Si gustan, nosotros pues estamos en la disposición pues de ayudarlos, de mirar, ¿sí? Para eso es muy importante también el concepto de seguridad que emite el Departamento de Prevención. Nosotros cuando vamos a hacer esa visita,
Ahí aprovechelo a nuestro compañero que es el sargento Iván Bravo, que es, imagínense, él es el que coordina el sistema de seguridad en nuestra institución. Tiene la experiencia suficiente como para que ustedes le puedan en ese momento hacer preguntas. Y de ya lo veo que hace una cara, ¿no? Uy, ¿en qué es que me he metido? Dice. Pero bueno, la idea es esa, que aprovechen eso. Pero, muy lamentable a veces que yo creo que de 100 empresas, 1 o 2 llaman a hacer esa inspección. ¿Sí? Pero cuando viene la investigación de un accidente, de una situación que se generó en la empresa, las aseguradoras, el ministerio, la policía, bueno, todo el mundo, lo primero que piden, sírvase, señor comandante del cuerpo de bomberos, certificar si la empresa X, Y, Z cuenta con el concepto de seguridad. Entonces, nosotros miramos en el archivo de 100 empresas que tenemos ahí. No está. Entonces, eso va a ser perjudicial ¿para quién? Para la empresa, ¿no? Y cuando van a veces a solicitarlo, ¿no? Vea, dicen, necesitamos el concepto de seguridad. Entonces uno les explica, listo, tenemos que hacer una inspección, tenemos que verificar las condiciones, y eso tiene un costo. Ahí se desmaya ya el pobre propietario del almacén. ¿Cuánto vale? Dice, eso le puede costar unos 50, 100 mil pesos, más no vale. Pero ¿cuánto vale su negocio? ¿Cuánto vale las vidas que usted tiene dentro de esa empresa? Mire que el doctor Ricardo nos hablaba de las multas, ¿no? 500 salarios mínimos, que eso viene a ser alrededor de 400 millones de pesos. ¿Es comparable esa cifra, los 400 millones de pesos, con los 50, 100 mil pesos que vale el certificado? Ahí póngalo en una balanza. ¿Cuál pesa más? Dicen, ¿no? Entonces, invitarlos también en esta oportunidad a que aprovechen ese servicio que presta nuestra institución. Nosotros les podemos apoyar en eso. Obviamente pues tenemos que recibir esa retribución económica. Ustedes saben, somos una institución sin ánimo de lucro, nuestros elementos son muy costosos, tenemos que buscar la manera de financiarnos. Entonces por eso recurrimos también a esos cobros. Pero pues si ustedes se dan cuenta, es una cifra muy pequeñita para lo que se puede perder. Aquí tenemos nosotros esta tabla de la probabilidad, o sea, una vez ya tenemos nosotros llenos lo que es la probabilidad y la gravedad, vamos a darle ya el valor porcentual de qué tanto representa ese riesgo. Ahí es un riesgo, ¿sí? Entonces, hay una tablita nosotros que ya la sacamos, ¿cierto? Donde se tabula qué es la probabilidad con la gravedad. Entonces, por ejemplo, tenemos que si la probabilidad es de 5 y la gravedad es 1, eso me va a representar un 0.25, ¿sí? Y así ustedes miran que está en cada uno de estos elementos, ¿sí? Por cada valor de la probabilidad cruzado con el valor de la gravedad nos va a dar un valor. Y ahí tenemos nosotros esa tablita con unos colores: el rojo, el verde y el amarillo, ¿sí? Eso es como el semáforo, ¿no? Esos colores. Acá es lo mismo. El rojo es alto, significa que hay un riesgo muy alto. El amarillo es el riesgo medio, ¿sí? O sea que hay un riesgo que nos puede generar una situación, pero la podemos manejar, digámoslo, ¿sí? Y el verde, que es un riesgo bajo. La idea es de que nuestras empresas lo pudiéramos tener en verde, todo, ¿no? Pero difícil. Entonces ahí es donde viene dentro de este plan las acciones para empezar a disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, aquí en estas tablas que tenemos nosotros, en el factor humano tenemos 1, 2, 3, 4 en riesgo alto, 3 en riesgo amarillo y 1 solo en riesgo verde, ¿sí? Entonces ahí es donde tiene que entrar, ¿sí?, todas esas acciones para los rojos bajarlos a amarillos y los amarillos a verdes.
para ir disminuyendo y que en el momento de la ocurrencia de una emergencia no haya tantas afectaciones en todos los aspectos que eran humano, negocio, la planta o la propiedad, la recuperación y el factor ambiental. Entonces acá ya se saca el resumen simplemente, ¿sí? Bien, entonces el sismo, recuerdan que estaba el 60%, que era alto. Entonces volvemos y lo tabulamos y ya hacemos un promedio de todos los riesgos, de todos los factores que tenemos ahí. Entonces en el sismo, factor humano 60, propiedad 60, negocio 60, recuperación 40, en el impacto ambiental 20, el promedio nos dio 48. Esa es otra tablita también donde ya miramos que ese porcentaje para nosotros es alto. Lo mismo entonces con el incendio estructural, bueno, ahí le hemos puesto forestal, falla estructural de la planta física, los accidentes de tránsito, ¿sí? Mire, atentado terrorista, está alto. ¿Por qué puede estar alto en bomberos un atentado terrorista? Que ahorita nosotros no sabemos, lastimosamente, si podemos ser objeto de un atentado, ¿sí? Y con las antecedentes de las sazonadas que nos han hecho, ¿sí? Dios no quiera, en estas situaciones que se han presentado, vayamos nosotros a atender un caso y a la gente no le gustó, o lastimosamente por la gravedad de las lesiones esa persona se murió, pero vino la gente, no, ustedes son los que tienen la culpa, como pues, a veces, ¿no? Lo primero que echamos la culpa es ¿a quién? En una emergencia, los bomberos, dice, no llegaron, ¿sí? Por ejemplo, en algunos comentarios que miraba, dice, no, pero es que los bomberos no hicieron nada, se presentó la emergencia y se demoraron 5 minutos en llegar. Entonces yo me decía, bueno, entonces ¿cuántos minutos tengo que estar en una emergencia? O avisen cuando van a hacer una emergencia, pues para estar ahí. Entonces, mire, a veces uno no entiende, ¿no? Esas cosas. Eso se pretende aquí con ese plan, ¿sí? Que cuando haya una ocurrencia de una emergencia en sus empresas, ustedes puedan hacer la atención inicial, mientras los bomberos nos desplazamos, porque mire, tenemos la estación en la Panamericana, pero la empresa queda en el Gran Plaza. En desplazarme de la estación al Gran Plaza, con el tráfico, con la gente que lastimosamente no nos deja pasar, así vayamos con sirenas, con luces. Entonces todo eso implica un tiempo de respuesta, que lo van a aprovechar las personas que están conformando esas brigadas en este caso. ¿Listo? Entonces, ya posterior a lo que hagamos nosotros ese análisis de esa vulnerabilidad, de ese riesgo, ¿sí? Esas probabilidades, esa gravedad que nosotros vamos a tener, viene a asignar los recursos para implementar el programa, ¿sí? De prevención, de preparación y de atención ante las emergencias. Entonces vamos a tener nosotros que hacer una inversión. Ojo, esto no es un gasto, es una inversión. Vamos a tener que invertir en los gabinetes, en los sistemas de alarma, los extintores, mire, algo tan pequeño, pero que puede en un momento dado salvarles todo su negocio. En la ciudad de Pasto nos comentaba el comandante que tenía un señor un negocio, una librería, ¿sí? Le fueron a ofrecer el servicio, mire, tenemos este extintor de CO2, es un elemento diferente, limpio, un agente limpio, para que usted pueda controlar un conato de incendio o una situación que se le genere. El señor, ¿cuánto vale? No, si le cuesta 200,000 pesos, no, eso está muy caro, eso no, ¿yo para qué? Aquí nunca ha habido un incendio, aquí nunca ha pasado nada, las palabras que escuchamos nosotros por todo lado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Como a los 3 meses, el señor le gustaba fumar, ¿sí? Entonces llegó, terminó su cigarrillo, no lo apagó bien y lo tiró al bote de basura. Llegó él, se puso ya por acá a hacer sus cuentas, no se dio cuenta de que se le encendió el bote y pues imagínense, en una librería, material, combustible, el que quiera.
y no tuvo el extintor para él poder controlar esa situación. Si él hubiera pagado esos 200,000 pesitos, salvaba su negocio que le costaba 1.200 millones de pesos. Entonces, son cosas que uno tiene que comentarlas en este tipo de escenarios para que se den cuenta a veces de que no todo es como se lo mira al gasto, ¿no? Y aparentemente 200,000 pesos pues es una cantidad considerable, ¿no? Grandecita. Es casi un tercio del salario mínimo, ¿cierto? Pero mire lo que a usted le puede beneficiar el tener y el accionar y el saberlo utilizar, ¿no? También, porque si lo tiene y no lo sabe utilizar, olvídese. De igual manera, pues, está lo que son la dotación para los brigadistas, ¿no? Los chalecos, brazaletes, el pito, el megáfono. Y en esto hay una cosa, ¿sí? A nivel nacional hay algunas personas que no, el uniforme de la brigada es un overol rojo, pantalón negro, con sus reflectivos, con chaleco, bueno, una situación que uno se pone a pensar, ¿no? Si yo estoy en mi puesto de trabajo, ¿sí? Y se me presenta una emergencia, me voy a demorar más en irme a colocar toda esa indumentaria. ¿Sí o no? Voy a perder tiempo hasta que él ya se acabó de poner el uniforme y ya llegaron los bomberos. Entonces hay que ser un poco también en eso bien ágiles, ¿sí? Entonces mire, el chaleco, ¿sí? Y eso también les va a representar, ahí podemos hacer nosotros pues la economía, ¿no? Si no, ¿por qué va a comprar un overol? Un overol está en cerca de 110,000 pesos. Un chaleco, profe, 50,000 pesos. eso, la mitad. ¿Sí? Entonces mire, que ahí es donde entonces tenemos que entrar a evaluar ese tipo de costos, de gastos que nosotros, porque ahí sí consideraría yo que eso es un gasto, no es una inversión. Sigamos, por favor. Bueno, para eso entonces, una vez hayamos invertido, tenemos que ver también los recursos con los que dispone, ¿sí? Porque yo no voy a comprar algo que ya tengo, ¿sí? Entonces en la empresa podemos tener los extintores. Tengo 10, 20 extintores, ¿para qué voy a comprar uno más? Sería ilógico, ¿sí? Pero algo muy primordial, ¿sí? Y que les voy a dar la recomendación ahorita. Tenemos que saber dónde se encuentra, ¿sí? ¿Qué tipo de extintor es? Esto es muy importante porque, por ejemplo, en las capacitaciones que se brinda de los extintores, cada extintor va a controlar un tipo de fuego. Yo no puedo utilizar un extintor de agua apagando un incendio eléctrico, ¿sí? Porque va a quedar ahí pegado. Él no va a utilizar, o pues si no tengo la posibilidad, un extintor de polvo químico, que el polvo químico es un elemento corrosivo, ¿sí? No lo voy a utilizar en un computador porque pues ya no lo voy a poder utilizar. Entonces ahí está el extintor de Solcaplan, que ya no lo están produciendo por el daño que hace al medio ambiente, pero está el de CO2, que es el que les comentaba del señor de la papelería, ¿sí? Ese es un agente limpio, se lo aplica, ¿sí? Se le controla el fuego, pero no le deja ninguna clase de residuos. Entonces si es un computador o entonces ahí no nos serviría de nada. Tenemos que tenerlo a mano, tenemos que tenerlo cargado también, ¿no? Esa es otra situación. Se presenta un incendio vehicular, ¿no? Casos que se han dado. Y de pronto uno va por la calle, ¿no? Y uno como bombero, la primera reacción es ayudar a esa persona. ¿Y cuál es el elemento que nosotros utilizamos? Pues el extintor que debe tener el carro, ¿sí? Y llega uno, pasa el extintor, me lo pasan, nada, lo voy a revisar. Cargado en el 2018. ¿Sí? Entonces mire que eso es por alguna razón. Eso nos va a ayudar a nosotros, pero tenemos que darle el mantenimiento, tenemos que hacerlos cargar anualmente, ¿sí? Anualmente se cargan esos extintores, ¿sí? Hay personas que lo hacen cargar en el 2017
y llegan al 2018 y uno les pregunta, vale, dice el extintor, ¿qué pasó? Ya tiene que hacer algo. No, pero si apenas hace un año lo hice cargar. Entonces ya uno se pone a pensar, dice, no, algo está mal. Por eso suceden las cosas, por eso se nos salen las situaciones de las manos en las emergencias, por eso hay tantos lesionados, tantos heridos, ¿sí? No tenemos nosotros esa cultura de la prevención. Tenemos el extintor, de pronto, lo que pasa, por ejemplo, ¿no? con el SOAT. El SOAT lo compra usted, se le venció y dice, ay, ahora, no, esperemos unos días. Y entonces necesita hacer una diligencia y se va por la sexta, pero resulta que en San Felipe está el tránsito. Entonces, no, cojamos por acá. Prefiere evadirlos, ¿cierto?, a que andar a aportar el SOAT. De pronto sí, es un poco costoso, pero ¿qué tanto le puede ayudar ese documento en un caso de un accidente de tránsito? ¿Sí? En esto, por ejemplo, ¿no?, una situación que llega la gente. Hay tres clases de personas que tienen una manera diferente de ver las situaciones que se presentan, ¿no? Y eso es parte de los paradigmas que tiene el no hacer prevención. Resulta de que llegó un borrachito, sacó el carro, se estrelló y se mató. En el funeral llegaron las 3 personas, los 3 amigos. Y entonces el uno llegó y dijo, uy, qué mala suerte, dijo, no, qué pena. Él le echó la culpa a la suerte. El segundo llegó y dijo, no, eso es el destino, dijo. Le echó la culpa al destino. Y el tercero dijo, que esa es la típica y que ustedes la deben escuchar por todas. No, mi Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces miren que esas son situaciones que no se deben dar. Ahí hubo una situación de riesgo que se puso la misma persona. No hubo ni Dios, ni suerte, ¿sí?, ni destino que le haya hecho pasar eso. Fue él mismo se puso en riesgo. Él mismo, al estar en estado de embriaguez, se fue, cogió el carro y se estrelló y se mató. Y él, muy confiado, que es otra de las situaciones que no se hace prevención por eso, es que aquí nunca pasa nada. Es que yo de borracho manejo más lindo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta nosotros, y vuelvo y le repito, ¿qué está pasando? Hay algo que no está bien. No nos anticipamos, como hablábamos, que cuando decíamos que es prevención, no nos anticipamos a lo que pueda pasar. Bueno, vamos entonces ya en lo que tiene que ver la implementación de acciones factibles. En esto está lo que, de ejemplo, las rutas de evacuación y los planos que se tienen que hacer de las empresas. ¿Dónde es el sitio más seguro por el cual yo voy a salir en caso de una emergencia? ¿Sí? Del video, por ejemplo, se dieron cuenta de Cámara de Comercio, que tienen un sistema muy bien implementado, ¿sí?, y que muchos de los que estaban aquí estaban en el celular, de pronto no lo miraron, ¿sí? Mire las señalizaciones que tienen para indicarnos a las personas externas por dónde podemos nosotros evacuar. Entonces, esas acciones, ¿qué es lo que nos van a permitir a nosotros? Una autoprotección. Esa palabrita también es muy importante que ustedes la tengan muy en cuenta, bien clara, y que la sepamos nosotros difundir a nuestros compañeros. La autoprotección. Cuando uno hace prevención, lo que está haciendo es autoprotegerse. Estoy mirando que mi vida puede estar en riesgo, pero yo no me voy a exponer. Si hay un grado de vulnerabilidad alto, con la autoprotección yo voy a bajar eso, voy a disminuir, voy a evitar o a mitigar ese riesgo, a que no me afecte de una manera mucho más grave. Perdón, un aporte sí es importante que nosotros tengamos las convenciones, ¿no? Y usted está aquí, a veces nos encontramos con planos de evacuación, pero que no sabemos en qué lugar estamos, entonces nos quedamos en las mismas. Entonces siempre esos planos de evacuación, porque ahí está la estrella, pero si estuviera las convenciones, pues no es fácil decir, listo, entonces la puerta que dice acá este plano es la que tengo acá atrás,
Entonces siempre tengamos en cuenta esas convenciones y digamos los puntos de encuentro, todo lo que tiene que ver. Sí, Cabo, muchas gracias. Y sí, eso es muy importante, ¿no? Porque pues puede ser muy bonito el diagrama, ¿no? Y nos esmeremos, pero si no es entendible, si no lo vamos a entender, si en el momento de una emergencia me varé en tal sitio y yo no sé para dónde coger, no hemos hecho nada. Ahí somos víctimas de nuestro propio mente y vamos a quedar como víctimas. Informar, capacitar y entrenar a todos los trabajadores para que estén en la capacidad de actuar y proteger su salud. Mire, proteger su salud es la autoprotección, ¿sí? Al conformar la brigada, ¿no? Esto que no sea simplemente la excusa para no ir a trabajar. Bueno, hay reunión y capacitación de la... ¡Ay, qué rico!, ¿no? Y no hay que trabajo. No, eso es mucha responsabilidad. La brigada es la que va a estar pendiente en que en caso de una emergencia se va a evacuar al personal, van a atender el incidente, ¿sí? Van a saber cómo responder y van a proteger a los demás que de pronto no hacen parte de esa brigada. Entonces no lo tomemos como tan a la ligera y tan deportivamente, ¿no? Que la brigada es para perder el tiempo, que la brigada es para no ir a trabajar, ¿sí? Eso no queremos nosotros que pase. Continuando, pues ya está lo que es la verificación, que va el cumplimiento y una inspección periódica de lo que es el plan. Por ejemplo, lo que les decía, los extintores, ¿sí? La recarga tiene que ser anual, tiene que estar recargado, tiene que estar disponible, tiene que estar donde tiene que estar para poder atender. Y eso tiene que estar documentado, ¿sí? Todo tiene que estar registrado. Cuando hagan capacitaciones,
con los brigadistas, las situaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fotografías, videos, los listados de asistencia, para que ustedes tengan esa información, y en el momento en que hay una investigación, lo primero que van a decir: ¿estaba capacitada la brigada? Sí, mire, aquí están unas fotos, aquí está el certificado de los señores bomberos que se hicieron la capacitación, ¿sí? Entonces eso les va a ayudar a ustedes en todo momento. Y finalmente pues se desarrollan programas y planes de ayuda mutua para las amenazas, es decir, que todo esto que estamos haciendo, lo que se busca es disminuir ese grado de afectación, esa vulnerabilidad que nosotros tenemos y que en algún momento nos puede causar lesiones. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias y